¿Cómo estás? Hoy te traigo una comparativa que creo que va a ser mortal, súper interesante. ¿Qué tengo aquí detrás? Tengo un Classic Vibe 60 Jazz Bass. Tengo un Fender estándar, que lo fabrica, pues se fabrica en la misma fábrica que Squier. Y un Fender Player, eso sí, de primera generación. Así que bueno, te los traigo los tres juntitos para que podamos observar cuáles son las diferencias entre los tres. Así que quédate conmigo y vamos adelante. Lo primero que voy a hacer es comparar los pesos. El Classic Vibe está en 3,87, muy buen peso, por cierto. Y vamos a ver el balance. Cabeceo no es extremo, ¿vale? Es más o menos lento, pero no es un balance perfecto. No está mal, ¿eh? Este será un poquito más pesado. 4,33. Bastante más pesado y un balance mejor, ¿vale? Cabecea algo, pero muy poco. Instrumento bastante más, es casi medio kilo más. Y finalmente el player, que también es bastante ligerito, 3,9, 3,93, con un balance que está bastante bien. Es cabecea, pero fíjate que es un cabeceo muy lento. Bueno, ahora vamos a observar un poquito, te voy a ir enseñando cada uno de los bajos. Es una lástima que el player no esté con diapasón también de... ¿Con qué los montan? Los primeros eran pauferro. Bien, pues tenemos aquí un laurel algo seco y un acabado de trastes que es de aprobado, no es excelente ni muchísimo menos, pero no está mal. Y un tinte, así un tinte vintage, no es satinado, pero es un tinte, bueno, parece que desliza bastante bien la mano. Y un encastre de 10. Está muy bien. El encastre es realmente fabuloso. No sé si puedes observarlo, pero está muy bien. Y por supuesto un color muy bonito. Y pastillas redondeadas y puente vintage con las selletas ranuradas. Así que bueno, un bajo de corte vintage que la única pega a primera vista sería pues que el diapasón está muy seco, pero yo confío que con un buen tratamiento con aceites la cosa puede mejorar muchísimo. ¿Qué tenemos en el Fender Standard? Hecho en Indonesia, por supuesto. Pues un diapasón, esto del diapasón, pues también de unidad a unidad cambia. El acabado de trastes es peor que el del Classic Vibe. A ver, no es para cortarte los dedos, pero rascan casi todos los trastes. O sea que en ese aspecto el peso es claramente peor, las pastillas son muy parecidas, un poquito redondeadas, peor acabado de trastes y el encastre está bastante bien, tiene un poquito de holgura por este lado, o sea que el encastre está mejor el del Classic Vibe, de hecho. Uh, bueno, una cosa que me gusta de estos estándar es el puente, ¿vale? Las selletas son como de acero pulido, que es una cosa pues muy bonita, aunque es más auténtico, es más vintage las selletas ranuradas del Classic Vibe. Bueno, pues vamos por último al Fender Player. Aquí el acabado de trastes es el mejor de los tres, sin ningún género de dudas. Las pastillas son iguales y las selletas pues son muy sencillas. Es un puente, no sé si este puente es mejor, me imagino que sí, será algo mejor que los que pueden montar, yo que sé, un Squier Affinity, por ejemplo. El encastre está muy bien, está francamente bien, aquí no hay nada a destacar negativo y el acabado es semisatinado, es muy agradable. La verdad que el acabado de este mástil está súper bien. El ancho, por supuesto, al ser Jazz Bass, es siempre igual. Por cierto, no te había comentado el acabado. También es satinado. El acabado es igual que el del Player, ¿vale? El de este estándar. O sea que en ese aspecto el acabado del mástil, la sensación en el pulgar es mejor, porque sin ser un satinado al estilo de los 40 aniversario o depende qué bajo, es mucho más suave que el del Classic Vibe. Siempre digo que el Classic Vibe o cualquier
acabado brillante, puedes pulirlo con lija súper fina, súper fina, para lograr un acabado más o menos como este. Pues visto esto, creo que ya lo que queda es escucharlos y ver qué tal suenan, ¿vale? Así que venga, vamos adelante.
Bueno, ¿qué te ha parecido? Conclusiones. Bueno, deja en los comentarios, por supuesto, cuál te ha gustado más. El Classic Vibe. Bien, me gusta mucho la pastilla del puente. Tiene ese sonido vintage, acartonado, amaderado, que está muy bien. Y el bajo, pues a pesar de no estar muy bien ajustado, se nota que es un bajo cómodo y que suena bastante bien. El estándar, a mí, sinceramente, es el que más me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. También es, digásemos, el que me ha transmitido mejores sensaciones al estar mejor ajustado. Pero sinceramente me ha sorprendido. Me esperaba un Squier simplemente con Fender en la pala, pero las pastillas suenan bastante mejor. La verdad, las pastillas, sí, claramente son superiores. El mástil es superior al sentirse mejor, al ser satinado. La verdad que sí. Pensaba que era una tomadura de pelo por parte de Fender, pero la verdad es que está ofreciendo un instrumento muy sólido. Ya te digo, esta unidad es bastante pesada, es quizá lo único que se le puede achacar y que el acabado de trastes podría ser mejor. Y el player, pues es el que tiene menos salida de todos, con mucha diferencia, suena poquito. Sí que suena un poquito más, no sé, más refinado, quizás, ¿no? Pero al estar tan mal ajustado, no he acabado de disfrutarlo. ¿Cuál te quedarías? Yo, sinceramente, me quedaría con el estándar, así con estas primeras impresiones. Así que bueno, la verdad que me retracto, he sido bastante crítico con estos estándar, pero por lo menos esta unidad está muy bien. Deja en los comentarios qué te parece, suscríbete si no lo has hecho, por cierto. Muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.